Empezamos a grabar. Les decía que vamos a retomar en este comienzo de clase la última parte de la clase anterior, en donde habíamos escrito el potencial lejano para un dipolo, es decir, para un conjunto de dos cargas puntuales, una carga negativa en posición positiva en el eje Z y una carga positiva en la parte negativa del eje Z, y aplicando el desarrollo que habíamos hecho del potencial a grandes distancias, el potencial para una distribución acotada, recordemos, a grandes distancias, habíamos visto que el primer término, el término que va como 1 sobre R, valía 0, porque simplemente era la suma total de las cargas en la distribución, y que para el caso de un dipolo de más Q y menos Q eso era nulo. Y entonces calculábamos el segundo término de esa expansión del potencial a grandes distancias, y el resultado que habíamos obtenido era que para un punto R muy lejos de la distribución de carga, que forma un ángulo θ respecto de la dirección Z, a lo largo de la cual estaban las dos cargas, ese potencial tiene la siguiente forma: es Q por D, Q por D por el coseno de θ, sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Entonces, ese campo, ese potencial, iba cambiando según en qué dirección yo iba evaluando el potencial. Esto venía dado por la dependencia en coseno de θ, y también el potencial iba decreciendo hacia 0 en el infinito, e iba decreciendo como 1 sobre R cuadrado. Recuerden también que para una distribución acotada uno podía establecer el cero del potencial, de la función potencial, en el infinito. Entonces nos preguntábamos ya hacia el final de la clase si podíamos calcular el campo eléctrico. Entonces habíamos empezado a hacerlo, y recordando que el campo eléctrico se define como menos el gradiente del potencial eléctrico, el potencial electrostático en este caso, ¿no? Estas cargas no se mueven. Entonces, también por simetría decíamos que, al igual que el potencial, el campo esperábamos que fuera simétrico también alrededor del eje Z. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta que si tenemos solamente θ, y en este caso el θ de la figura es exactamente el mismo θ del sistema de coordenadas esférico, y el R es el R del sistema de coordenadas esférico, entonces no hay otra dependencia de φ que en esas dos coordenadas. No hay dependencia en el ángulo φ azimutal que medimos desde el eje X hacia el eje Y. Entonces ya vemos que ahí esa es la simetría alrededor del eje Z. Entonces, esperamos lo mismo para el campo, y podemos calcular ese gradiente del potencial de dos maneras, o de varias maneras. En particular podemos hacerlo con coordenadas cartesianas, pero se nos complica un poco porque tendremos que elegir un plano en donde las cuentas nos salgan fáciles, y ahí decir, bueno, lo que pasa en este plano pasa en cualquier otro plano que contenga al eje Z. Entonces, podemos hacer el cálculo del gradiente en coordenadas cartesianas, bien digo, y para eso hay que pasar todo a coordenadas cartesianas. Entonces, esto lo pueden chequear ustedes, pero es bastante fácil la cuenta. En el plano XZ, el coseno de θ va a ser z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, y R, como estamos en el plano XZ, donde y vale 0, R va a ser simplemente la raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado. Es decir, sería como si nosotros
hacemos el cálculo en este plano que estoy indicando aquí, en el plano ZX, para el cual Y es 0. Entonces, solamente obteniendo el campo en ese plano, nosotros podemos tener una idea de cómo es en ese plano y después imaginarnos cómo sería en otro plano, que fuera en otros planos que fueran girando respecto a este plano XZ con eje en el eje Z. Entonces los cortes que tendríamos de los perfiles de campo eléctrico y de potencial van a ser los mismos. Para cada uno de esos planos que irían girando alrededor del eje Z. Entonces la cuenta para el potencial en cartesiana se escribe así. Ahora aparece este z sobre raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado porque representa el coseno. El d por q está dentro de este factor p, que habíamos dicho, era una integral, que para el caso de cargas puntuales era una sumatoria, y se denominaba momento dipolar de la distribución de carga. Y después acá abajo nos queda x cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, porque era el r cuadrado que teníamos abajo, más por, perdón, la raíz cuadrada que venía del coseno de tita. O sea, de ahí viene la expresión que quedaba acá abajo. Entonces, es lo mismo que habíamos visto antes, ahora en cartesiana. Y en el plano XZ. Entonces, ¿cómo calculamos el gradiente? Bueno, simplemente, acuérdense, para el campo eléctrico lo que necesitamos es menos el gradiente, ¿no? Entonces le ponemos un menos adelante, y el gradiente simplemente va a ser la derivada de phi respecto de x en x por x versor. Esto es un vector a lo largo de x, y la derivada de phi respecto de z en z versor. Entonces, este es otro vector, uno paralelo a x, uno paralelo a z, y no hay en y, porque como pueden ver, estamos en ese plano XZ donde y es igual a 0, y consistentemente phi no depende de y. Entonces, sabiendo además, hay una cuentita que nos va a venir bien, que es sacar el seno de tita, lo sacamos de la misma manera que el coseno de tita anteriormente. Obviamente en el plano XZ, la componente Y del campo eléctrico va a ser 0, ya nos damos cuenta por esto. Entonces, el campo eléctrico va a tener en ese plano dos componentes. Una componente X, que va a venir dada por esta expresión, y una componente Z, que va a venir dada por esta expresión. Simplemente derivar las expresiones anteriores para el potencial respecto de X y de Z. Entonces, es una expresión bastante larga, un poco complicada, entonces, pero es la solución que nos puede dar si nosotros decidimos tomar el gradiente en cartesiana. Pero ustedes ya vieron que la expresión para el potencial tenía una forma simple si consideramos las coordenadas esféricas. Entonces, veamos cómo saldría la expresión para el campo si tomamos el gradiente en coordenadas esféricas. Muchos de nosotros temblamos cuando tenemos que hacer el gradiente en coordenadas que no sean las cartesianas, pero si se fijan bien en este caso no es tan complicado. Entonces, acordémonos de las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas eran r, tita y phi. Le cambié el phi aquí respecto de este tipo de phi para que no se confunda con el potencial phi. Pero entonces este ángulo phi es el ángulo azimutal que le llamamos, que nos da la posición angular respecto al eje X de la proyección del punto P sobre el plano XY. R es la distancia al punto, y θ es el ángulo, es la colatitud o el ángulo polar, como se le suele decir también, medido desde el eje Z. Volvemos a la expresión si recordamos la expresión para el potencial,
el tita que está en la expresión del potencial es el mismo tita que en esféricas, y el R es el mismo R que en esféricas. Entonces, no hay que hacer ningún cambio en la expresión del potencial para tener al potencial expresado en coordenadas esféricas. Y lo bueno que vamos a obtener al calcular el gradiente en esférica es que nos va a dar el campo para todo el espacio, no solamente para el plano X, Z, como lo hicimos recién en cartesiana. Entonces, está bueno porque es una solución matemáticamente más elegante y más completa. Entonces, ¿cómo era el gradiente en esférica? Bueno, vamos a la tabla, vamos a la página que nos diga cómo se hace. Eh, esto, eh, esto es básicamente d phi ADR en la dirección de R versor, más 1 sobre R por el seno de tita, d phi potencial a d phi coordenada en la dirección del phi versor. Acuérdense que el phi versor apunta perpendicular a R versor y perpendicular a tita versor en la dirección creciente de phi, o sea que es un vector paralelo al plano XY que se dirige hacia allá, más 1 sobre R de phi potencial de tita coordenada por tita versor. Tita versor apunta hacia abajo en la dirección creciente de tita y es perpendicular a R versor, que apunta en la dirección radial, y a phi versor, que apunta, como habíamos dicho, paralelo al plano XY, apuntando en dirección creciente de phi. Entonces, bueno, están estas cosas un poco feas, y esto que es un poco feo, pero fíjense qué fácil que queda. Antes que nada, recuerden que el potencial no tenía dependencia en phi. Entonces ya podemos anticipar que quizás el término más feo, no va a aparecer, porque la derivada de phi potencial respecto a phi coordenada es cero, porque no tiene dependencia. Entonces, este término ya no va a aparecer. Entonces nos va a quedar simplemente este término de aquí que hay que calcular y este término de acá que hay que calcular. Bueno, lo hacemos. Recuperamos el valor de phi potencial que era este, y el gradiente en esférica queda simplemente, se resumen estas dos expresiones, el campo eléctrico, perdón. Entonces el campo eléctrico va a tener una componente en R versor y una componente en tita versor. Quiere decir que van a vivir siempre en el plano definido por el punto en donde yo estoy viendo, en donde yo estoy evaluando el campo, y el eje Z. Entonces, dado el lugar en donde yo estoy viendo el campo y el eje Z, esas dos informaciones me dan un plano. El campo eléctrico va a vivir siempre en ese plano, es decir, no va a tener componentes perpendiculares a ese plano. Un campo así, en la terminología de campos, con simetría axial, digamos, al eje de simetría de la distribución de carga o la distribución de corriente, como vamos a ver para el campo magnético, se llama poloidal. Y fíjense que la dependencia en ambas componentes es en 1 sobre R al cubo. Y ese es el aspecto característico de un campo dipolar, que decae como 1 sobre R al cubo. Entonces, bueno, es una expresión súper simple. Fíjense ustedes que incluso pueden sacar como factor común 1 menos P sobre 4pi epsilon 0, R cubo, y con una componente coseno de tita a lo largo de reversor y una componente, perdón, 2 coseno de tita en la componente de reversor y seno de tita en la componente de tita versor. Respecto a la, respecto a la dirección, perdón, respecto a la dirección, les muestro algo más. Acuérdense que el momento dipolar apunta hacia abajo, entonces
las líneas de campo van a apuntar hacia abajo y van a dar esta vuelta, las líneas de campo, entrando por la parte negativa. ¿eh? Entonces, por eso el menos que tenemos en esta expresión de aquí. Otra cosa, fíjense que el campo, cuando θ vale 90, la componente radial del campo es 0, con lo cual el campo apunta verticalmente, solamente en θ versor para θ igual a 90 grados. Acuérdense que cuando θ vale 90 grados, estamos en el plano XY. Entonces en el plano XY, esta componente va a tener su valor máximo, porque el seno de θ va a llegar a 1, y, y la componente radial va a ser 0, porque justo el coseno de θ se hace 0. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con reanudar la grabación. Bueno, el tema que sigue es empezar a estudiar otro tipo de materiales. A ver, hasta ahora hemos visto materiales o hemos visto distribuciones de carga caracterizados por un principio que hemos respetado hasta ahora, y era que las cargas no se movían. Entonces, eso transcurría todo el tiempo. Eso es una propiedad de cierto tipo de materiales que son los aislantes. Entonces, en materiales aislantes, las cargas pueden estar habitando ese material, que puede ser neutro, pero se colocan cargas arriba de ese material, como sucede en el peine de plástico cuando uno se lo frota contra el pelo. Bueno, lo que uno hace es transferir carga al material plástico del peine. El peine inicialmente es neutro, pero puede albergar cargas, pero esas cargas, por la propiedad del material, no se pueden mover, es decir, quedan quietas sobre el peine esperando descargar a tierra en algún momento. Entonces, esa es la característica de los aislantes. Tienen baja movilidad de los portadores de carga que habíamos definido. Así habíamos definido a los protones y los electrones, que son los elementos básicos de carga en electromagnetismo clásico. Entonces, en los aislantes no se pueden mover, se quedan ahí quietitos y generan distribuciones de carga que a la vez dan lugar a campos electrostáticos constantes en el tiempo, estacionarios. Sin embargo, no todos los elementos, no todos los materiales son así, sino que hay otros llamados conductores, en donde los portadores de carga se pueden mover libremente, tienen una estructura atómica y molecular que les permite tener electrones libres que pueden circular de un lado para el otro. Generando distribuciones de carga acordes al contexto en donde está ese material. Entonces, en la primera parte del curso, en estas primeras clases, vimos las propiedades de los aislantes, algunas cosas más generales como la ley de Gauss. Pero ahora vamos a entrar en la descripción de los conductores, y acá vamos a tener reglas un poco distintas a las que hemos manejado hasta ahora. Sin embargo, vamos a mantenernos en la parte electrostática, porque lo que vamos a pensar es que si bien las cargas se pueden mover, vamos a analizar los campos y los potenciales una vez que todas las cargas de un conductor se hayan acomodado. Es decir, vamos a esperar a que el conductor se adapte a las condiciones del medio, del ambiente, del sistema en donde se sitúa, y una vez que ya dejaron de moverse las cargas porque entraron en equilibrio, ahí
estudiamos el campo, de manera que los campos y los potenciales van a seguir siendo invariantes en el tiempo, no van a variar en el tiempo, van a ser siempre lo mismo, van a ser estacionarios, pero el tipo de material nos va a obligar a usar otras reglas que no hemos usado antes. ¿Está? Bueno, entonces ahora nos metemos en conductores. Ya se imaginarán, un conductor clásico, un pedazo de metal, el material del cual están hechos los cables, cobre, y un aislante típico, plástico, madera. Así que bueno, conductores. Bueno, les decía yo, en los conductores las cargas pueden reacomodarse libremente, sin tener ningún tipo de limitaciones, hasta un estado final en donde ya no se van a mover más. Este reacomodamiento se va a realizar de acuerdo a ciertas reglas que ya vamos a ver. Y vamos a analizar cuando los campos y los potenciales, vamos a analizar los campos y los potenciales cuando ya estas cargas hayan terminado de acomodarse. Bueno, una propiedad muy interesante de los conductores es que cuando la carga ya se distribuye, el campo en su interior tiene cierta propiedad. Bueno, ¿y cuál es la propiedad del campo eléctrico dentro de un conductor? Bueno, la propiedad es que el campo en el interior del conductor es nulo. ¿Y esa idea de dónde viene? Bueno, es una idea eh, que es interesante porque podemos pensar en qué pasaría si eso no valiera. Es decir, si el campo no fuera nulo en el interior de un conductor, entonces ese campo no nulo en el interior del conductor obligaría a las cargas a moverse, lo cual está violando ya el hecho, la definición de conductor, de estado estacionario, y es que las cargas ya se acomodaron. Entonces, uno también se podría preguntar, bueno, pero ¿existirá alguna otra fuerza que impida el movimiento de cargas, que de manera de que habiendo un campo no nulo dentro del conductor, las cargas aún así no se movieran? Bueno, todos los tipos de fuerza dentro de la física clásica en los que podemos pensar, no cumplirían esa función de mantener las cargas quietas dentro de un conductor, aun cuando si el campo fuera no nulo. Entonces, eh, punto número uno, la idea correcta es que el campo en el interior de un conductor no tiene otra que ser cero. Entonces, si el campo en todo el interior, incluso si tuviera cargas en la superficie, el campo en el interior, la idea de que el campo en el interior es cero, implica que el, el potencial tiene que ser constante, es decir, que tiene que ser una cantidad que sea independiente de la posición, de manera que su gradiente me dé cero. Y bueno, ¿y dónde se alojan las cargas? Y bueno, las cargas se van a tener que alojar en la superficie, no les va a quedar otra. Si el campo en el interior es cero, las cargas van a tener que estar en el borde. Entonces, ¿y qué les va a pasar? Se van a acumular en el borde porque no pueden salir no van a poder salir del conductor. Entonces, eh, esa va a ser una característica de todos los conductores. Campo igual a cero en el interior, potencial igual a constante en todo el interior e incluso en la superficie, y las cargas puestas en el borde. ¿Qué pasa si hubiera diferencia de potencial entre el interior del cuerpo y el borde? Bueno, también habría un campo que haría que las cargas se movieran. Entonces, las cargas no pueden ir a ningún otro lado, quieren escapar pero no pueden, quedan en el borde, y hasta el borde el potencial siempre
de un conductor es el mismo. Entonces, la superficie también del conductor también está al mismo potencial que el interior. Entonces decimos que la superficie de un conductor es una equipotencial, es una superficie en donde el potencial es siempre el mismo. Es que es exactamente esto que está escrito acá. Entonces, esto es completamente nuevo, nos tenemos que acostumbrar ahora a pensar en términos de conductores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como la superficie es o sea, la superficie es equipotencial, bueno, pero tenemos cargas en el borde, va a haber un salto en el potencial a medida que nosotros nos vayamos desde adentro hacia afuera del conductor, vamos a tener phi constante, siempre el mismo phi, siempre el mismo potencial, siempre el mismo potencial, y al cruzar el borde del cuerpo, ¡pac!, va a cambiar el potencial. El potencial afuera no tiene por qué ser el potencial que esté adentro del conductor. Entonces, cuando hay un salto de potencial, ¿qué pasa? Aparece el campo. Entonces, el campo eléctrico va a aparecer porque salta el potencial al salir del cuerpo. Entonces, solamente en el borde, en la extremísima parte del exterior del borde del potencial, ahí van a estar las cargas y ahí va a haber campo. Y ese campo puede apuntar para afuera, como acá, o puede apuntar para adentro. No se dejen confundir, esto no quiere decir que el campo en el interior sea distinto de cero, sino que acuérdense que de dónde está el extremo de la flecha. El extremo de la flecha está bien en el borde externísimo del conductor. Entonces, en ese bordecito hay campo eléctrico. En el interior, cero. Y todo a lo largo y a lo ancho del conductor, el potencial es el mismo. Y ahora otra cosa re interesante. Como la superficie está siempre el mismo potencial, el campo en la superficie del conductor solamente va a ser normal a la superficie, va a ser normal a ella. Eso también es fuertísimo. Quiere decir que en el borde del potencial, el campo eléctrico no va a tener ninguna componente a lo largo de la superficie, sino que va a ser una componente estrictamente normal a la superficie. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque si yo me muevo de un punto sobre la superficie de un punto a otro, el potencial no va a cambiar. Entonces, si el potencial de un punto al otro de la superficie no cambia, difícilmente una diferencia cero, o no hay ninguna chance de que una diferencia cero en el potencial genere un campo en esa dirección. Ahora, la única dirección en la cual va a haber un cambio en el potencial va a ser en la dirección radial, que es la dirección en la cual yo pasaría de estar adentro en la superficie del conductor hacia afuera del conductor. Entonces, el campo siempre es en la dirección normal y en el borde del conductor. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué relación hay entre la carga que está en la superficie del conductor y el campo eléctrico? Bueno, es muy simple la relación. Así que con una cuenta súper simple podemos establecer una relación entre el campo eléctrico en la superficie del conductor y la cantidad de carga que hay en el conductor, en ese lugar. Acuérdense que el hecho de que haya un campo eléctrico en el borde del conductor no quiere decir que el campo sea siempre el mismo. Así que puede estar cambiando el campo, pero siempre en dirección, en sentido y en módulo, pero no así en dirección, siempre es perpendicular a la superficie. Eso es lo que siempre debe cumplirse. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para relacionar la carga en el bordecito del conductor y el campo eléctrico? Bueno, aplicamos el teorema de Gauss, la ley de Gauss. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer algo bien simple. Vamos a agarrar un pedazo de conductor casi en el borde, en donde esta superficie más oscura es precisamente el borde del conductor. Esto es un pedazo de conductor que incluye la superficie del borde del conductor. Y supongamos que es lo suficientemente pequeña como para que
esto puede hacerse, se puede aproximar por un plano. Entonces ya sabemos que en el interior del conductor el campo es cero y que en el borde, justo solamente a lo largo de este pedacito, que asumo plano porque es muy chiquito, ahí en ese borde y afuera, muy cerquita, hay un campo eléctrico E que es normal, es decir, es perpendicular a la superficie. Entonces lo que hago es imaginar una superficie cerrada en forma de cilindro que tiene que tiene una tapa acá, por encima de la superficie del conductor, ligeramente por encima, no me voy a ir mucho más allá de la superficie del conductor, y tiene otra capa, tiene otra tapa abajo, donde está el conductor y donde empieza ya el cuerpo del conductor y donde el campo es cero. Entonces, yo sé que en la tapa inferior el campo es cero, donde está la tapa inferior el campo es cero, y donde está la tapa superior, muy cerquita del borde, el campo es prácticamente E. Entonces, además sé que como estoy muy cerquita del borde del conductor, el campo siempre apunta en la dirección normal, con lo cual el campo siempre va a ser perpendicular al área lateral del cilindro. Entonces, haciendo el alto de este cilindro muy, muy chiquito, haciendo el alto de este cilindro tendiendo a cero, cada vez más y más y más y más chiquito, el campo que yo voy a poder medir sobre esta tapa va a ser más y más y más parecido al del borde del conductor, y el campo en esta tapa va a ser siempre cero. Entonces, calculo el flujo de campo eléctrico sobre todas las paredes de este cilindro. Y bueno, al aplicar eso voy a tener que calcular la integral de área del campo eléctrico sobre esta tapa y sobre estos costados del cilindro. Si es lo suficientemente chico, el flujo acá va a ser delta A por E. Como E es perpendicular a delta A, es decir, al diferencial o a la variación o al pedazo de área aquí, esto siempre va a ser cero, y acá, porque el campo es cero, en esta etapa el flujo va a ser cero. Y por otro lado, el cilindro siempre va a encerrar un pedazo de carga que va a ser la cantidad de carga que queda adentro y que es igual a la distribución de carga superficial, que la supongo porque estoy en un lugar muy, muy chiquito, la supongo siempre igual, por el área, y que multiplicado por el área de esta sección, me va a dar la cantidad de carga encerrada por este cilindro. Supongamos que, bueno, es una distribución de carga superficial, entonces tendría unidades de Coulomb sobre centímetro cuadrado. Entonces, calculamos el flujo de campo eléctrico a lo largo y a lo ancho de todo el cilindro, y solamente vamos a tener el flujo, la contribución de esta tapa. En los costados no, porque el campo es perpendicular al diferencial de área, y en la tapa inferior no, porque en la tapa inferior el campo es cero. Entonces lo único que me queda es E por delta A, siendo delta A el área de esta tapa, y del otro lado, ¿se acuerdan por la ley de Gauss? Tengo la carga encerrada por toda la superficie, que es sigma por delta A, es sigma por el área de esta sección, sobre epsilon 0. Entonces tengo E por delta A igual a sigma por delta A sobre epsilon 0, con lo cual la relación entre el campo eléctrico y la distribución de carga es tan simple como eso. E, el módulo del campo eléctrico, en el borde del conductor es igual a la densidad de carga en ese punto de la superficie sobre epsilon 0. Fíjense qué fácil. El campo saltó del conductor
del conductor al exterior, o ahí al borde del conductor, saltó en una cantidad igual a sigma sobre epsilon 0. Ese es el salto que hay en el campo eléctrico. Y ese salto, esa discontinuidad, como dice acá en la superficie, se debe a la presencia de cargas, a la cantidad de cargas por unidad de área que hay en ese lugar. Si yo, porque hemos visto antes que las cargas se reacomodan, puede ser que en el borde del conductor, justo en ese lugar, no haya cargas, en cuyo caso, si no hay cargas ahí, el sigma va a ser cero en ese lugar, y por lo tanto el salto del campo va a ser cero. Pero en general en un conductor yo esperaría a que esto no fuera cero. Entonces, como resumen, campo eléctrico en conductores, cero en el interior del conductor, en la superficie es normal a la superficie, y la intensidad depende de la densidad superficial de carga local, es decir, en ese lugar de donde yo quiero medir el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo saco, si yo tengo la distribución de carga superficial, cómo saco la carga total de un conductor? Bueno, muy simple. Si sé la forma del conductor, integro sobre toda la superficie del conductor la densidad superficial de carga. Todo eso integrado me da la carga del conductor. Y eso simplemente es epsilon 0 por la ley de Gauss por la integral de superficie del campo eléctrico. O sea que es lo mismo. Si yo quiero calcular cuánto es la carga total, cualquiera de estas dos expresiones vale. Acá hay un punto que es más bien filosófico, digamos, y hay que tener en cuenta. Acuérdense que las cargas en un conductor se acomodan al ambiente. Entonces, el sigma va a ser el resultado del acomodamiento del conductor a su entorno. Entonces, ese sigma, esa distribución superficial, en algunos lados del conductor tendré más carga, en otros menos carga, en algunos lugares de la superficie tendré más carga, menos carga, pero eso obedece a cómo se adapta el conductor a su entorno. Por lo tanto, el campo eléctrico que va a generar ese sigma, que yo creo que genera ese sigma, en realidad es debido a todas las cargas, a las que están en la superficie, pero también a las que están afuera. Entonces, ese salto es producto de un sigma que a la vez es producto del reacomodamiento del potencial en el contexto en el que está el conductor. Entonces, no es el campo simplemente de las cargas del conductor, es algo un poco más general, es el campo que se debe al recomodamiento de las cargas en el conductor a causa de las condiciones en las que el conductor está inmerso. Y bueno, y acá vemos un ejemplo. Tenemos dos esferas de metal altamente conductoras. Este problema ha sido resuelto numéricamente, no se puede resolver analíticamente. Y tenemos una esfera en donde se ha colocado una carga Q. Esto es un E, creo. Y en esta esfera no tenemos carga. Entonces, esta esfera no tiene ninguna carga y esta esfera tiene carga neta igual a 0, perdón, tiene carga neta igual a 0, la integral de superficie del sigma da 0, sobre toda su superficie, y la integral de sigma sobre toda su superficie da algo positivo. Entonces, esta esfera está a un potencial de 1 voltio, y esta esfera está a un potencial de 0,25 voltios. Bueno, la distribución de campos, las líneas de campo, están dibujadas en líneas continuas, y
las equipotenciales, es decir, las superficies de potencial constante, se representan en líneas punteadas. Entonces, fíjense qué interesante. De la esfera con carga, las líneas de campo eléctrico apuntan todas hacia afuera, y fíjense, estas líneas son menos deformadas conforme yo me voy acercando cada vez más a la superficie de la esfera cargada, y además son todas perpendiculares a la superficie de la esfera, bien cerquita de ella. A medida que me voy alejando, y producto de que hay otro conductor, esas líneas ya no siguen la dirección radial que uno tendría si no hubiese nada más que esta esfera. Pero bueno, esta otra esfera. Entonces, en esta esfera la carga total es nula, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que acá haya campo? Porque acá vemos líneas de campo que se meten, que se chocan contra la superficie de la segunda esfera. Algunas entran y otras salen. Bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿No era que no había carga? No hay carga neta total. Lo que está pasando es que producto de la presencia de esta esfera, las cargas en la segunda esfera se van acomodando de manera de agruparse mayormente las negativas enfrente de la distribución de cargas positivas que se están mostrando en la esfera de la izquierda, y las cargas positivas se van hacia el otro hemisferio de esta esfera, de tal manera que si yo sumo todas las cargas a lo largo de la superficie, la suma total de todas las cargas me va a dar la carga total igual a 0. Entonces, acá hay el típico caso de que el sigma en esta esfera es distinto de 0, y la integral de sigma sobre toda la superficie de la esfera me da 0. Entonces, es como que las cargas negativas y positivas se alejan para, eh, en función del campo externo, pero se mantiene la condición de que la integral total de sigma sobre la superficie da 0, y que adentro también de la esfera esta y adentro de esta esfera el campo también es 0. El potencial adentro de esta esfera es siempre constante, y el potencial adentro de esta esfera es siempre constante. Fíjense otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con esta situación acá? Es súper interesante. Fíjense que acá tenemos una línea de potencial a 0,25 volts, que es el mismo potencial que tenemos sobre esta esfera. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo puedo trazar una equipotencial porque el borde está a 0,25 volts, y yo podría seguir teniendo el mismo potencial por acá. Entonces fíjense que de acá, de este borde, de este punto en el borde de la esfera, a este punto sobre la línea punteada, no ha habido salto de potencial. Si no hay salto de potencial, el campo tiene que valer 0. Entonces, efectivamente, fíjense cómo no hay líneas de campo que pasan por ese lugar. Entonces, justo acá, el campo sobre la superficie de esta esfera es 0. De un lado es negativo, fíjense, porque o apunta hacia adentro, fíjense que las líneas de campo se están metiendo. Se acerca a 0 el campo, y de acá vuelve a ser positivo y pasa a valores, sería positivo en coordenadas radiales, estoy diciendo, si pongo mi centro de coordenadas acá, ¿no? Apunta hacia adentro acá, pasa por el 0, y acá apunta hacia afuera, ¿no? Bueno, ¿entendieron este esquema? ¿Y alguna pregunta? Genial, buenísimo. Bueno, vamos a otro ejemplo. Ahora imaginemos que tenemos dos esferas, pero una metida dentro de otra. Tenemos una esfera, por un lado, son dos cáscaras esféricas. Entonces, tenemos una esfera de radio R1 externa, en donde hay una carga Q1. Yo he puesto una carga Q1 sobre esa esfera externa, y
adentro de esa esfera de manera concéntrica, es decir, las dos esferas tienen el mismo centro, y es el centro del origen de coordenada también, no voy a ser tan tonto de poner el origen de coordenada en otro lado. Tiene radio R2, la segunda esfera, la esfera interna, y carga Q2. Además de eso, no hay más nada. O sea, estas dos esferas están aisladas. No hay nada más que esas dos esferas. ¿Está? Entonces, solamente esos dos cuerpos, cada uno perfectamente simétrico, con simetría esférica, una simetría alrededor del punto origen, una con carga Q1, la externa, otra con carga Q2, la interna, aisladas y conductoras. Entonces, tratemos de resolver el potencial. ¿Cuánto vale el potencial en todo el espacio? Y por todo el espacio por todo el espacio quiero decir afuera, acá entre las dos esferas y adentro, adentro de la esfera más chica. Entonces, empecemos a ver cuestiones de simetría. Imagínense dos cargas puestas sobre un conductor, o sea, cargas puestas sobre un conductor y cargas puestas sobre otro. No hay más nada. Las pongo y dejo que se acomoden. No hay nada en este problema que me diga que las cargas en cada una de las esferas se van a distribuir de una manera no uniforme, sino que las cargas se van a distribuir de manera uniforme en la superficie de ambas esferas. No hay nada que haga que la carga de una de ellas se acumule en un polo, se acumule en el ecuador, se acumule en algún lugar. Entonces, por la misma simetría del problema, y porque girando estas dos esferas no cambiaría nada, es razonable pensar que la carga en cada esfera se distribuyó uniformemente. Es decir, que sobre cada punto de la superficie de cada esfera siempre tengo la misma cantidad de carga por unidad de área. Eso no pasaba en el caso anterior, fíjense. Acá, en la esfera de carga total 0, el sigma no era uniforme, sino que tenía un sigma más bien positivo de este lado y tenía un sigma más bien negativo de este otro. Bueno, acá la distribución en ambas esferas supongo que son uniformes. Perfecto. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces parece un aislante. ¿Se acuerdan que hemos visto que las cargas en un aislante, bueno, poníamos una distribución de carga superficial, sacábamos, en el práctico también lo habrán hecho, sacamos el potencial y sacamos el campo con distribuciones uniformes? Sí, Melissa, consideramos que cada esfera tiene dos superficies. Tenemos la superficie, cada esfera tiene una superficie, que es la superficie externa de la esfera más grande, y la superficie sería la superficie del borde de la esfera más chica. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, pero fíjense que un conductor también puede tener distribución de carga uniforme. Eso es lo que quiero decir con este segundo comentario que hice acá. En algunos casos, un conductor se acomoda su carga de manera que sobre su superficie la distribución de carga es uniforme. Entonces, perfecto. ¿Y cómo va a ser el potencial? Bueno, fuera de la esfera exterior, el potencial va a ser como el de una carga puntual, de valor Q1 más Q2. ¿Y cómo es eso? Bueno, aplico nuestra ya querida ley de Gauss para simetría esférica. Entonces, lo que hago es el campo, hago una esfera de radio mayor a R2, que pase todo por afuera de la esfera exterior. Ahí, por condiciones de simetría, el campo depende de la distancia radial, apunta en la dirección radial,
al igual que el vector diferencial de área, calculo el flujo de un lado, y eso va a ser igual a epsilon 0 por la cantidad de carga encerrada. Y la cantidad de carga encerrada en una esfera que es concéntrica y tiene radio más grande que el radio exterior, va a ser Q1 más Q2, es la cantidad de carga que encerré con mi superficie gaussiana. Entonces, el potencial en la esfera exterior, perdón, vamos un paso antes, así no nos perdemos. El potencial fuera de la esfera exterior va a ser como el de una carga puntual de cantidad de carga Q1 más Q2. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el potencial de una esfera con cantidad de carga total Q distribuida uniformemente, era como si toda la carga del cuerpo, como si toda la carga estuviera concentrada en un punto y el potencial iba a decaer como 1 sobre R, como en el caso de una carga puntual. Bueno, esa va a ser la solución para todos los puntos del espacio, del vacío, que están por fuera de la esfera exterior. Entonces, este es el resultado. El resultado es que phi en el exterior va a decaer como 1 sobre R. En el borde de la esfera exterior, obviamente, una distribución de carga que es acotada, entonces puedo poner el potencial igual a 0 en el infinito, puedo hacer lo mismo que hacía en el caso de los aislantes, y vengo con el potencial desde afuera, de afuera, y llego hasta R1. Bueno, ¿cuánto va a valer el potencial en R1? En el borde de la esfera exterior, bueno, 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 más Q2, que es lo que sigo encerrando, sobre R1. Bueno, perfecto, ya tengo el potencial todo afuera, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 más Q2 sobre R. Cuando llego a R1, el potencial en esta superficie es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q1 más Q2 sobre R1. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el potencial en la esfera interior? En la esfera interior, el tema es que ahora, si yo no tuviera nada adentro de la esfera exterior, el potencial al interior de la esfera exterior, si no hubiera esfera interior, sería constante. El problema es que acá tengo una esfera adentro. Entonces ya no puedo suponer que en el interior de la esfera exterior, adentro de la esfera exterior, el potencial es constante, como uno pensaría para un conductor. Porque el problema es que tengo cargas adentro. Esas cargas no están adentro no están adentro del conductor externo, sino que están dentro de otro conductor que está al interior del conductor externo. Entonces, el potencial en la esfera interior, ¿cómo lo calculo? Bueno, yo ya puse el 0 en el infinito, ¿está bien? Entonces, me voy acercando desde afuera y llego al potencial en toda la superficie de la esfera externa. Ese potencial va a ser esto. El potencial en este borde va a ser el potencial acá, más la variación del potencial en el camino que va desde la esfera externa a la esfera interna. Es decir, calculo la diferencia de potencial entre las dos esferas, se la sumo al potencial de la esfera exterior y tengo el potencial en la superficie de la esfera interior. ¿Está? Entonces, ¿cuánto vale el potencial en la esfera exterior? Vale esto. ¿Cuánto vale la variación de potencial entre la esfera exterior y la esfera interior? Bueno, acá lo que tengo que sacar es el campo. ¿Está? El campo. ¿Cuánto vale el campo acá adentro? Entonces, ¿cómo calculo el campo? Con la ley de Gauss. Con la ley de Gauss, vuelvo a suponer que el campo apunta en dirección radial sobre una esfera de radio igual a algún valor que esté entre R1 y R2. Integro el flujo, ese flujo me va a dar siempre lo mismo porque es simétrico el caso, y la carga encerrada ahora en una superficie esférica entre 1 y R1 y entre R1 y R2
la carga encerrada solamente va a ser Q2. Entonces, lo que hago es integrar entre R1 y R2, Q2 menos Q2 sobre R cuadrado por DDR. De acá viene la variación del potencial entre la esfera exterior e interior. Entonces, la integral es súper simple. Esta es la misma cuenta que habíamos dicho antes. Entonces, el potencial en la superficie 2 va a ser el potencial en la superficie 1 más la diferencia de potencial entre la superficie 2 y la superficie 1. Esta cuenta ya la hicimos. Acá, para esto, sacamos el campo eléctrico en este gap, en este espacio que hay entre las dos esferas. Calculamos el potencial de ese campo, yendo desde R1 hasta R2, y nos da esta integral. La integral es súper simple, ya la hemos visto antes, les pido que la repasen. En este caso va a ser Q2 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y después distribuyo esto y sumo, y me queda que el potencial en la superficie 2 es 1 sobre 4pi epsilon 0, Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2. Entonces ya saqué cuánto vale el potencial acá afuera, cuánto vale el potencial en esta superficie, cómo va variando el potencial desde la superficie 1 hasta la superficie 2, y cuánto vale el potencial en la superficie 2. Y adentro de la superficie 2, ¿cuánto vale el potencial? A ver. Adentro de la superficie 2 ya no tengo más carga. ¿Cuánto va a valer? A ver, probemos de vuelta, Santiago. Juan. Si en la superficie 2 tenemos el potencial que yo les mostré, esto. Acuérdense que ahora... Exacto, Ignacio, perfecto. En el potencial ahora al interior de la esfera más chica, va a valer lo mismo que en el borde de la esfera chica. ¿Se entiende? Porque ya adentro no tengo más ninguna carga. Entonces, va a ser el caso que yo expliqué al comienzo de un potencial que adentro no tiene ninguna carga, y por ende en el interior de un conductor que en el interior no tiene ninguna carga, y que por eso al interior el potencial va a ser el mismo que en el borde. Entonces, el potencial dentro de la esfera 2 va a ser el mismo que en su superficie, que es el que acabamos de calcular. ¿Está? Bueno, vamos a parar ahora un ratito. Son las 11:01. Si les parece, nos encontramos 11:15. Despéjense y volvemos en un ratito. Bueno. Les recuerdo para aquellos o aquellas que quieran anotar bien lo que están en las diapositivas. Yo normalmente lo que hago después de la clase es repasar un poco para que no haya errores, y después subo las diapositivas. Las diapositivas del lunes pasado las puse ya en el aula virtual, no así en la página de la materia. Así que, y también el video está el link al video en YouTube está en el aula virtual, así que en la parte de teóricos ya están tanto las diapositivas como el video. Eh, voy a, voy a darle más importancia ahora que estamos todos en el aula virtual, le voy a dar más importancia al aula virtual. Ahí voy a poner las preguntas, este cuestionario para que ustedes puedan ir checando cómo van aprendiendo. eh, y en el día de hoy voy a subir el material de hoy. Así que para que no pierdan tiempo anotando, siendo que pueden usar estos 15 minutos para relajarse un poco, porque son muchos conceptos los que estamos brindando, y
necesitamos todos un poco desconectarnos para volver a encarar la segunda parte de la clase más despejados eh, y bueno, cuanto más nos podamos alejar de la pantalla en esos 15 minutos, mejor. Bueno, vamos a seguir con los conductores. Vieron qué interesante, qué interesante el problema anterior y cuán distinto se comporta un conductor, por más que esté aislado de un aislante. Fue el caso de la pregunta del potencial en el interior, ¿no? Eh, en, en ese caso son diferentes, pero me parece que está muy bueno apelar a estos ejemplos simples para simplemente decirles a ustedes o que la idea de que distintos tipos de materiales se comportan de distinta manera, para que esos conceptos queden y, y como es, si uno pueda resolver los problemas de una manera más rápida. Entonces, hay que pensar cuando resolvamos problemas como estos, con ley de Gauss, por ejemplo, si el problema que estamos tratando se puede englobar como un problema de un conductor o si estamos en presencia de un aislante, donde nosotros poníamos las cargas y sabíamos que esas cargas no se iban a mover. En un aislante, nosotros podemos poner una carga dentro de una esfera y esas cargas se pueden quedar ahí adentro en una distribución volumétrica uniforme. Pero si esa esfera o si ese cuerpo en donde nosotros metemos las cargas es un conductor, las cargas no van a quedarse ahí en el interior del conductor, sino que se van a ir a los bordes. Y si no hay cargas en el interior, producto de la presencia de otro conductor, como vimos recién, eh, eh, la- el potencial adentro va a ser el mismo que el potencial en el borde. Muy bien. Bueno, vamos a ver sistemas de varios conductores. Y vamos a definir una cantidad que va a ser muy importante, que después vamos a ver en circuitos, que se denomina capacidad. Entonces, eh, empezamos definiendo la capacidad de un conductor aislado. Supongamos que tenemos un conductor como una de estas esferas, el cual tiene una carga Q sobre su superficie, porque no queda otra. Si es un solo conductor, está aislado, es decir, no hay otros conductores eh, alrededor, eh, y tiene sobre su superficie una carga Q, eh, ese cuerpo, además, ese conductor, además, sobre su superficie y en su interior va a tener el mismo potencial, y supongamos que ese potencial vale φ0, podemos definir la capacidad de una manera muy simple, que es el factor de proporcionalidad que hay entre la carga del conductor y el potencial al que está. Entonces, una cantidad C que relaciona Q y el potencial φ0, en este caso, al que está el conductor, su superficie y su interior. Entonces, ¿qué relación hay entre Q y φ0? La constante, la capacidad C. Ya vamos a ver qué características tiene esta capacidad. Hagamos un cálculo bastante simple. Agarremos una esfera de radio R0 con carga Q sobre su superficie. Eh, entonces, con eso nosotros sacamos cuánto vale φ0. Acuérdense que si hay una carga Q, si está aislada esa esfera, entonces la distribución de carga va a ser uniforme, entonces la carga Q se va a diseminar en, en cantidad de cargas por unidad de superficie que va a ser siempre la misma, porque no hay nada que haga que la carga vaya para allá o vaya para otro lado sobre su superficie, así que va a ser como si toda la carga de la esfera estuviera concentrada en una carga puntual en el interior. Entonces, como es una distribución acotada, eh, el potencial en el infinito puede ser cero, sin ningún problema lo pongo allá.
Entonces vengo desde afuera para calcular el potencial, y el potencial sobre la superficie de la esfera de radio R0 es tan fácil como la expresión que tenemos acá, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R0. Es un cálculo que hicimos ya varias veces. Entonces, el potencial en el interior de la esfera va a ser el mismo, eso ya lo sabemos porque es una esfera conductora, y entonces ya tengo una expresión para φ0, y tengo Q, que es de hecho la carga que tiene esa esfera. Entonces la capacidad, despejando C, me queda expresada de esta manera: 4pi por epsilon 0 por R0. Fíjense que no hay referencias a Q, y hay solamente referencias al tamaño o a la forma del objeto. Entonces, esta es una característica de la capacidad. La capacidad depende del tamaño y de la forma del conductor. Entonces, esta es la capacidad. La capacidad se mide en el sistema SI, se mide en faradios. Eso en honor al físico Faraday. Y el faradio, que se representa como farad, la unidad es Coulomb sobre voltio. No hay ninguna sorpresa en ese aspecto. Pero un faradio, ya vamos a ver cuánto es una unidad muy, muy grande. Entonces, ya vamos a ver cuál va a ser el rango de valores de capacidad que vamos a manejar. Bueno, una pregunta: ¿cómo va a variar la capacidad de una esfera cuando cambiamos su radio? Entonces, bueno, un poco la solución la tienen acá. Entonces, si aumenta el radio, va a ser mayor la capacidad. Si disminuye el radio, va a ser menor la capacidad. Eso vamos a poder verlo no solamente en el caso de una esfera, pero en el caso de un plano, por ejemplo, también en un ratito lo vamos a poder ver. Entonces, en la expresión de capacidad que obtengamos vamos a poder ver cómo depende del tamaño, cómo depende de la forma, pero siempre la capacidad depende de esas dos cosas. Bueno, lo interesante es que la capacidad también se puede definir cuando tenemos dos conductores. Entonces, en realidad dos o más, pero la capacidad va a ser definida para pares de conductores. Entonces, supongamos que tenemos dos conductores, y supongamos que tenemos dos conductores con cargas opuestas. Un conductor tiene una carga Q y otro conductor tiene carga menos Q. Bueno, entonces, en ese caso, la capacidad del conjunto de esos dos conductores va a ser la relación entre la carga Q y la diferencia de potencial que hay entre los dos conductores. Entonces, va a ser Q por un lado, vamos a tener Q por un lado, la capacidad y la diferencia entre el potencial de cada uno de los dos conductores. El conductor 1 va a estar a un determinado potencial, el conductor 2 va a estar a otro potencial, la diferencia es un número fijo, y a la carga Q, siendo que uno tiene carga más Q y otro carga menos Q, la vamos a dividir por esa diferencia de potencial y así sacamos la capacidad del par de conductores. Súper simple, súper directo. Definición: cuando tengamos dos conductores y entre esos conductores si ponemos un material aislante, es decir, si estos dos conductores no están unidos por un tercer conductor,
eh, ese conjunto de conductores, el material aislante entre ambos, y las terminales, es decir, las terminales de cada conductor que permiten que uno pueda cargar el conductor y mantener la diferencia de potencial, todo ese conjunto usualmente se lo denomina condensador o capacitor. Y lo vamos a ver prácticamente todo a lo largo de la parte de electricidad y magnetismo. Entonces, recuerden esa definición, una definición que va a ser útil para reconocer qué encierra un condensador o un capacitor. Y bueno, calculemos la capacidad de dos conductores para un caso bien simple, que es el de dos planos eh, de igual área, coincidentes, es decir, solamente desplazados una distancia s, pero cuyos extremos, cuyos vértices se mantienen paralelos, digamos, están alineados, paralelos los dos, una distancia s que es siempre la misma, uno superior con carga Q y que está a un potencial φ1, y el de abajo, en esta figura, supongamos que tiene una carga menos Q y está a un potencial φ2. Obviamente, sobre toda la superficie va a ser el mismo φ2, y sobre toda esta superficie vamos a tener eh, el mismo potencial φ1. Entonces, si nosotros despreciamos los efectos de borde, es decir, el hecho de que acá vamos a tener más acumulación de carga porque nos estamos acercando al borde, lo que podemos suponer es que la distribución de carga sobre cada uno de los capacitores es constante. Es decir, si no nos vamos a los bordes de estos conductores, podemos imaginar que la carga Q está distribuida de manera uniforme aquí y está distribuido de manera uniforme acá. Eso también va a implicar que la distancia S sea mucho más chiquita. Vamos a tener que hacer que la distancia S sea mucho más pequeña que cada uno de los lados de cada uno de los conductores. Entonces, la densidad superficial de una carga, de carga en la parte, acá en la parte interna va a ser sigma, el sigma en este conductor, y eso va a ser epsilon 0 por el campo eléctrico por φ1 menos φ2 sobre S. Entonces, ese campo eléctrico va a ser el campo eléctrico que tenemos aquí, entre las dos placas conductoras. Considero acá que el campo es constante en el espacio entre las dos placas. Bueno, sigma entonces es la distribución superficial de cargas sobre el conductor de arriba. Como ya dijimos, si nos concentramos bien en el centro del arreglo de conductores, fíjense, el campo de los bordes cada vez es menos intenso, de este lado y de este lado. Esto es eh, una solución numérica del problema. Cuando estamos bien lejos de los bordes, el campo afuera del conjunto de placas es cero, y en el interior tenemos un campo constante y dirigido de manera, por supuesto, siempre perpendicular a la superficie de cada una de las placas. Entonces, sigma es constante también si despreciamos los efectos de borde, y entonces Q es simplemente sigma por el área, la densidad de carga por unidad de área de cada placa, en este caso de la placa de arriba, por el área de la placa de arriba, y reemplazo
sigma de la expresión anterior que habíamos obtenido acá, y me queda epsilon 0 por A por φ1 menos φ2 sobre S. Entonces aquí lo que tengo es Q por un lado, y tengo la diferencia de potencial entre los dos conductores. Entonces todo esto, lo que está acá, epsilon 0 por A sobre S, es la capacidad. Entonces lo que hago es dividir Q por la diferencia de potencial, y ahí me queda C, y C para este conjunto de dos planos es epsilon 0 por el área de cada uno de las placas, dividido la distancia que que la separa, que separan los dos conductores. Fíjense el valor de epsilon 0 en farad sobre metro. Es 8.8, 8.9 casi por 10 a la menos 12. Eso va a hacer que el conductor deba ser extremadamente grande para que nos acerquemos a unidades del orden de algunas fracciones de faradio. Por lo general vamos a lidiar con valores de capacidad que están en el rango del picofaradio, del microfaradio como mucho. Entonces, son cantidades muchísimo más pequeñas que un faradio, las cantidades que vamos a usar normalmente. Creo que leí que si la Tierra se considera un conductor, como una esfera conductora, creo que con una carga de algunos coulomb o de alguna fracción de coulomb, la capacidad de la Tierra sería algo como 0,1 décimo de faradio. O sea que tiene que ser realmente algo muy grande para que realmente nos acerquemos a un faradio. Y acá les hago un recordatorio de los prefijos que van a tener que anteponer al término faradio de acuerdo a las potencias. Entonces vamos a recordar, nanofaradio va a ser 10 a la menos 9 faradios, picofaradio va a ser 10 a la menos 12, femtofaradio ya 10 a la menos 15, pero nos vamos a mover por lo general en este rango, de microfaradio hasta pico, desde micro a pico. Va a ser muy raro que obtengamos valores de este rango. Y tampoco nos vamos a ir a valores tan pequeños, tampoco. Bueno, ¿y qué pasa cuando ponemos varias superficies conductoras? Se preguntarán ustedes. Bueno, vamos a poder definir la capacidad de a pares. Entonces, que van a dar lugar a otro tipo de condensadores. Condensadores como los que yo les mostré acá, son condensadores bastante usuales. Por lo general no tienen vacío entre las placas, sino que tienen materiales tales como materiales no conductores o aislantes o dieléctricos, como vamos a ver dentro de poquito, lo cual vamos a ver va a aumentar la capacidad del capacitor, pero también podemos hacer un condensador utilizando otros esquemas, otros arreglos. Entonces veamos, por ejemplo, dos conductores, uno dentro del otro, un poco parecido a lo que vimos con la esfera. En este caso, el conductor externo es más grueso, es grueso, entonces vamos a pensar en un capacitor que consista de la superficie del capacitor interno y de la superficie interna del capacitor externo. Entonces, eso va a ser un condensador, y supongamos que tenemos tres poblaciones de carga, por así decirlo. Una población de carga del conductor 1, que va a ser una cantidad de carga Q1, distribuida sobre la superficie del conductor 1. El potencial del cual va a estar el conductor 1
va a ser, la llamamos Φ1, y después vamos a tener el capacitor externo, que va a tener por un lado una cantidad de carga Q2 interna, Q2I, en la superficie interior, de manera de que sea compatible con la presencia de cargas en la superficie a la cual está enfrentado esta capa, está enfrentada esta capa, que es esta capa del conductor interno, y otra cantidad de carga, que es la remanente, que queda del otro lado, sobre la otra superficie del conductor, que vamos a llamar Q2 externa. Entonces, sobre el capacitor, sobre el conductor externo, va a haber la carga total del conductor externo, va a ser la suma de Q2I más Q2D, Q2E, perdón. Y el conductor externo va a estar a un potencial Φ2, que va a ser el mismo para todo el conductor externo. Perdón, está duplicada esta diapositiva. Entonces, este es el resumen de los tres grupos de carga. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginarnos una superficie S en 3 dimensiones, que lo que hace es pasar por dentro del conductor externo. Va a pasar de tal manera por dentro del conductor externo que a lo largo de toda la superficie S, a lo largo y a lo ancho de toda esa superficie S, el campo eléctrico, por estar en el interior del conductor externo, va a ser 0. Entonces, por ley de Gauss, siendo el flujo a través de esa superficie, el flujo del campo eléctrico, siendo 0, eso implica que la carga total encerrada por la superficie S va a ser 0. ¿Y qué es lo que quedó adentro de la superficie S? Quedó Q2I por un lado y quedó Q1 por el otro. Entonces, yo sé ahora, por la ley de Gauss aplicada a la superficie S, que pasa justo por el interior del conductor externo, yo sé que Q1 más Q2I va a dar 0, por lo tanto, la cantidad de carga acumulada en la capa interna del conductor exterior va a ser menos la cantidad de carga distribuida sobre la superficie del conductor interno. Es decir, este conductor de afuera se las arregló para poner de un lado la carga igual y opuesta de cara al conductor externo y el resto de la carga en la cara externa. Ahí vemos cómo se acomoda el conductor a la situación en la cual está expuesto. Entonces yo tranquilamente puedo pensar en un capacitor que esté formado por esta superficie conductora de acá adentro, la superficie interna, y la superficie esta externa del conductor interno. Cada uno tiene en módulo la misma carga, o sea que se dan las condiciones que habíamos visto para el capacitor plano. Cargas iguales y opuestas en uno y otro conductor. Entonces puedo tranquilamente calcular la capacidad, y la capacidad en ese caso va a ser simplemente Q1 dividido por la diferencia de potencial entre los dos conductores. Fíjense que a priori parecía algo muy difícil, pero gracias a haber utilizado la ley de Gauss a través de esta superficie que pasa por dentro del conductor externo, yo puedo hacer una inferencia sobre la carga en el interior del conductor,
en la cara interna del conductor externo y de esa manera calcular fácilmente la capacidad del capacitor formado por estas dos superficies. Bueno, y ahora podemos ver el capacitor como, si el capacitor tiene campos y tiene carga, y esas cargas están en una distribución ya estacionaria, es decir, que no se mueven más, ese capacitor va a ser el lugar en donde yo he podido o hemos podido almacenar energía. Entonces, vamos a ver para el caso del capacitor cuánta energía se acumula y qué relación tiene esa cantidad de energía acumulada con la capacidad. Entonces, cuando me refiero a energía, me refiero a energía electrostática, que ya hemos visto varias veces para un sistema de cargas anteriormente. Bueno, vamos a verlo ahora para el caso de un capacitor. Entonces, supongamos que tenemos un capacitor al cual ya le hemos sacado la capacidad C y entre cuyos conductores existe una diferencia de potencial Φ1,2. Y además, supongamos que en uno de los conductores hay una carga más Q y en el otro tenemos una carga menos Q. Entonces, hagamos un experimento de imaginación y supongamos que fuéramos capaces de llevar un poquito de carga, diferencial de Q, del conductor con carga menos Q al conductor con carga más Q. ¿Mm? Entonces, al llevar esa carguita de un conductor a otro, ese diferencial de carga de una placa a la otra, imagínense una placa, de un conductor al otro, lo que voy a tener que hacer es un trabajo para llevar esa carga a lo largo de la diferencia de potencial que va a haber entre uno y otro conductor. Entonces, ese trabajo en gran medida me da la cantidad de energía que voy a estar acumulando, que voy a estar liberando. ¿Y cuánto vale ese trabajo? Entonces, ¿cuál va a ser el diferencial de trabajo que voy a hacer al llevar una cantidad de carga diferencial de Q a través de una diferencia de potencial Φ1,2? Bueno, el diferencial de trabajo va a ser Φ1,2 por dQ, y eso me va a dar el diferencial de trabajo, el poquito de trabajo que realicé desplazando esa dQ de un conductor al otro. Y expresando Φ1,2 en función de la carga previa, antes de mover este pedacito, y de la capacidad, el diferencial de trabajo me queda expresado como Q por dQ por diferencial de Q sobre C. Esto es un diferencial de trabajo, un poquito de trabajo al hacer eso. Entonces, ¿cómo será si yo empiezo a cargar un capacitor que está inicialmente descargado? ¿Qué pasará si yo lo empiezo a cargar con de a poquitos de Q, diferenciales de Q, para ir de una carga inicial 0 a una carga final Q final? Si voy haciendo eso, ¿cómo lo puedo calcular al trabajo integrado? Entonces, el trabajo integrado para llevar carga de a poquito desde una carga 0 a una carga final va a ser la integral, perdón, acá falta la integral, ya lo ponemos. Acá.
ver si puedo hacerlo. ¿Está? Me faltó ponerle los valores iniciales y finales, después los coloco, pero va a ser la integral de la expresión para la diferencia de potencial entre 0 y Q final, diferencial de Q, y eso expresado según la definición de capacidad, utilizando la definición de capacidad, va a ser la integral de 0 hasta Q final de Q diferencial de Q. La integral es muy simple, y esto es, la integral de Q es Q cuadrado sobre 2, evaluado en Q final, menos Q cuadrado sobre 2, evaluado en 0, ese término me da 0, entonces el resultado final es Q final al cuadrado sobre 2C, es decir, el trabajo que yo voy a tener que hacer para poner sobre un capacitor una carga, un capacitor inicialmente descargado, cargado hasta una carga Q final, el trabajo que voy a tener que invertir, la energía que voy a tener que poner en ese capacitor, va a ser simplemente Q final al cuadrado sobre 2C. Es una expresión bastante simple. Pero depende cuánta energía se pone en un capacitor al cargarlo, depende de la carga final que ese capacitor va a tener y de la capacidad. Entonces, fíjense, cuanto más capacidad, menos trabajo. Es decir, cuanto más grande, por ejemplo, sea mi esfera, ¿se acuerdan que la esfera aumentaba, la capacidad de una esfera aumentaba con el radio de la esfera? Cuanto más grande una esfera, eh, menos trabajo voy a hacer para poner una carga fija Q. Entonces acuérdense de eso, que la energía almacenada en un capacitor va a ser menor, eh, o sea, el trabajo que voy a hacer para cargarlo va a ser menor que cuanto más grande sea la capacidad. Bueno, y ese trabajo es la energía almacenada en el capacitor, porque lo cargué desde cero. Entonces, inicialmente eh, ese capacitor no tenía carga, entonces al cargarlo, puse energía eh, electrostática ahí en ese sistema. Y bueno, ahora podemos expresarlo de otra manera, a la energía almacenada reemplazo ahora el Q por la diferencia, utilizando C, la diferencia de potencial, entonces queda como un medio de la capacidad por eh, la diferencia de potencial al cuadrado, y lo puedo hacer eh, explícito ya para el caso del condensador plano que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? En el condensador plano la capacidad era E0 por A dividido S, y por otro lado el campo eléctrico era S por la diferencia de potencial entre las dos placas planas. Entonces, resolviendo, o sea, reemplazando C por un lado y Φ1,2 por el otro, me queda que la energía acumulada es un medio de epsilon 0 por A sobre S, multiplicado por la diferencia de potencial al cuadrado, que es E por S al cuadrado, y eso es algo que depende del cuadrado del campo eléctrico entre las dos placas del capacitor por el volumen que hay entre las dos placas del capacitor, que es A, que es el área de cada placa,
por S, que es la distancia que separa a ambas placas. Entonces fíjense que A por S es un volumen, es el volumen del espacio entre las dos placas del capacitor, y de esa manera E0 por epsilon 0 por E cuadrado sobre 2 vendría a ser la densidad volumétrica, es decir, cuánta energía electrostática hay por unidad de volumen entre las dos placas para ese capacitor. Entonces, E0 al cuadrado, epsilon 0 por E al cuadrado sobre 2 es en este caso la energía almacenada en el capacitor por unidad de volumen. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me alegro que, que más o menos se haya entendido, que se vaya, ustedes traten de repasar estas diapositivas. Yo ahora voy a corregir eh, las que acabo de mostrarles. A ver, Ignacio, el potencial cuadrado de la última diapositiva no sería E sobre S al cuadrado. Mm, em, a ver, puede ser, a ver, espera que me fijo. Eh, sí, dame un segundo. Sí, estoy viendo, entiendo. Hay un tema de cuentas. E sobre S al cuadrado. Déjame ver si puse bien. Déjame ver si puse bien la capacidad para el caso plano. Creo que me confundí para el caso plano. S0 por A por S. No, está bien la capacidad. S0 por área sobre S. Entonces eso. E cuadrado. Ujú. Sí, hay un tema. Sí, Ignacio, hay un tema. eh, a ver, si φ1, 2 es al cuadrado, acá tendríamos. eh, no, pero hay un problema acá en E. Exactamente, Yamila. Exactamente, hay un problema en E. Escribí mal el E. En realidad, exactamente, Juan, el campo es lo que está mal. Ya lo corrijo, pero efectivamente el, el, me confundí, φ1, 2 es E por S, así que ahora ya lo corrijo. Sería así entonces. Sería así entonces. Ahí está. Bueno, mil gracias. Gracias a ustedes por fijarse. A veces se me escapan algunas cosas, les pido disculpas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Yamila, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, simplemente volver a explicar esta última diapositiva en donde había un error en la expresión del potencial, de la diferencia de potencial entre las placas 1 y 2 del capacitor plano. Estaba mal escrito y esta es la expresión correcta. La diferencia de potencial entre la placa plana 1 y la 2 es simplemente el campo eléctrico por la distancia que separa a ambas placas. De esa manera
ahora sí es compatible con esta expresión de aquí abajo, que se mantiene igual que en la versión original.